Es una bendición este tiempo para nosotros poder saber que usted junto con su familia se ha conectado para escuchar la palabra del Señor, que no dudamos ha sido y será una bendición para todos nosotros. Dios ha preparado esta semilla, es una palabra que viene directamente de Él. Solamente va a haber un facilitador que le proporcionará a usted la guía y la orientación del mensaje. Pero sabemos que Dios ya preparó esta palabra para usted. Así que por favor, relájese y disfrútela con nosotros. Padre, una vez más estamos aquí delante de tu presencia, mi Señor, y te damos gracias. Gracias, papá, porque ha sido un privilegio poder estar acá. Eso significa una bendición. Nos has dado vida, Señor, nos has cuidado, nos has traído con bien y tenemos la esperanza también que cuando salgamos de acá nos llevarás con bien a nuestros hogares. Te damos gracias, papá, por el privilegio de poder venir y poder aprender de tu palabra. Gracias, Señor, por la bendición de poder servir. Te pido, oh Espíritu Santo de Dios, que tú seas moviéndote a través de mí, de cada palabra, de cada idea, cada pensamiento. Y así como has hablado a mi mente y a mi corazón, hables a la mente y al corazón de cada uno de nosotros. Abrazamos, Señor, la verdad de tu palabra que nos dice que no vuelve a ti vacía, sino que cumple el propósito para lo cual tú lo has enviado. Y yo sé que esta noche no va a ser diferente. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos, papá, que han iniciado este estudio, por los que van a seguir, porque sabemos que hay mucha palabra para cada uno de nosotros. Gracias por este privilegio. Ahora, Señor, el tiempo es tuyo, lo pongo en tus manos y te pido sabiduría, Señor, para poder hablar de tu palabra, porque es tu palabra, Señor. Guíanos en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada nuestro hermano Daryl, como les comentaba Adita, nos trajo los primeros versículos de este libro, de este capítulo 5 del Evangelio según San Mateo. Y él nos comentó de lo que decía del 1 al 12. Hoy nosotros vamos a ver los versículos del 13 al 16. Y en esos versículos el Señor estaba dando una descripción del carácter que debían tener los discípulos. Y los discípulos como súbditos de los cielos, como súbditos del reino de Dios. Y también hablaba de esa dicha que ellos experimentarían. Pero para señalar algunas responsabilidades que tendrían los discípulos, el Señor en estos versículos usa de dos enseñanzas, de dos parábolas, de dos comparaciones para poder explicar ese carácter que tendrían que tener los discípulos, esa responsabilidad de que ellos tendrían que hacer. Cuando Jesús los llamó, Él los llamó a ser pescadores de hombres, ¿cierto? Eso fue lo que Él les dijo al inicio. Pero ahora, en esta parte que vamos a ver, no les está diciendo que pesquen hombres, sino que Él está hablando de algo interno, de ellos mismos, cosas que ellos tendrían que tener para poder ser esos discípulos, esos siervos que Él necesitaba que ellos fueran. Entonces Él lo hace usando comparaciones, y una de las comparaciones que Él hace es con respecto a la sal. Pero antes de irnos allá, podemos recordar o mantener en mente que aunque el sermón del monte inicialmente era para los discípulos, también es y se aplica a todos nosotros que nos sometemos al señorío de Cristo. Aquellos que hemos recibido al Señor como nuestro Señor y nuestro Salvador, y lo hacemos Rey sobre nuestras vidas. Entonces nos sometemos a ese señorío de Cristo y su reino.
es decir, los hijos de Dios, los siervos de Dios. Y las dos comparaciones que el Señor usa en estas dos parábolas que Él da, vemos la primera en el versículo 13. ¿Quién quiere leer el versículo 13 para no leerlo yo? Por favor. Algo sencillo, algo que nosotros conocemos, la sal. El pastor nos decía en la primera participación que la sal que ellos usaban en esos tiempos no es como la sal que nosotros usamos hoy. Y esto lo confirma, el estudio de hoy lo confirma. Porque la sal que ellos usaban no era solo la sal que nosotros recibimos hoy, sal pura, sino que también estaba compuesta o tenía una serie de minerales y estaba susceptible a malearse, a no servir, porque si se disipaba la parte de la sal, los otros minerales no servían para el propósito que ellos querían la sal. Saben que la sal tiene muchos usos y muchos, en ese tiempo vamos a verlo, en ese pequeño tiempo que vamos a estar aquí vamos a verlo. Entonces, dice que la sal era un artículo de gran valor. El pastor lo dijo, Derek lo afirmó, lo volvió a decir y hoy también yo lo confirmo. Dice que la sal era un artículo de gran valor en los tiempos de Jesús y tenía mucha demanda. Y el pastor nos decía, salario viene de eso, de sal, porque usaban la sal como pago para las personas. Los soldados, muchos de ellos se les pagaba con sal y ellos lo consideraban como algo súper, porque para ellos era algo digno para las divinidades. Y vamos a ver nosotros, al disertar un poquito sobre estos versículos, como el Rey de Reyes y el Señor de Señores pidió que se le honrara también con sal. Pero no vamos ahí todavía. Dice que la sal cumple varias funciones. Purifica, preserva, cura, da sabor y despierta también sed. Esto que yo tengo acá es un trozo de sal. Esto es un trozo de sal. Hoy día nosotros podemos ver sal en diferentes versiones. Sal rosada, sal para parrilla, sal blanca, sal refinada. Vemos sal marina, sal volcánica. Vemos diferentes tipos de sales. La que ellos usaban en esos tiempos básicamente era la sal marina. La sacaban del mar muerto. Y así como la sal sirve para purificar, preservar, curar, dar sabor, nosotros, los discípulos de Cristo, los hijos de Dios, también tenemos la misma función. Nosotros tenemos que influir en otros para purificarlos, para preservarlos, para traer cura, para dar sabor y despertar esa sed espiritual en otros. Nosotros estamos llamados a hacer eso que pone el gusto en el mundo. Y dice que preserva. ¿Usted sabe lo que es? Iba a traerles un trozo de bacalao. El bacalao es un pescado que lo conservan, pero con pura sal. Pura sal. Y nosotros tenemos que llevar ese mismo efecto al mundo hoy. Ser agentes purificadores.
Pero para preservarlos, ¿para qué? Preservarlos para una eternidad. La sal, podríamos pensar que preserva por un tiempo, pero nosotros tenemos la responsabilidad de llevar esa preservación a la humanidad, pero para una eternidad. ¿Qué quiere decir eso? Llevarlos a los pies de Cristo, para que tomen una decisión por Cristo. Esa es la responsabilidad de cada uno de nosotros como discípulos del Señor. Y nosotros como discípulos del Señor tenemos que reflejar esas mismas características de purificar, preservar, curar, dar sabor, despertar sed. Somos llamados a hacer eso. Y cuando nosotros llevamos eso al mundo, vamos a dar un verdadero testimonio de ser hijos de Dios. Si no estamos reflejando eso para el mundo, no estamos dando un testimonio de ser verdaderos hijos de Dios. La sal que nosotros usamos hoy, a diferencia de esa sal, como les decía anteriormente, no pierde su salinidad porque no tiene, ya está trabajada, digámoslo así, ya está trabajada. Pero en esos tiempos, y el Señor usa esa analogía para que los discípulos entendieran que deberían conservar el sabor, la esencia misma de la sal y no permitir que esa sal, que para nosotros es el Espíritu Santo, para ellos también, porque lo recibieron, se disipe y pierda su sabor, pierda su gusto. El cristiano, el Hijo de Dios, tiene que mantener eso en él, esa sal, funcionando y no permitir que la sal que está en nosotros se disipe ni se pierda. Yo sé y les aconsejo no vayan mucho al PowerPoint porque yo no sigo mucho el PowerPoint. Allí está para una guía, pero yo no lo sigo mucho. Le decía yo a Ignacio que no soy buena para eso. Entonces, recopilando un poco, estábamos diciendo que Jesús señala dos responsabilidades a los discípulos: de ser sal y de ser luz. Estamos ahorita en la parte de sal. Estamos llamados a ser la sal de este mundo. Y en el tiempo de Jesús, la sal tenía un gran valor. Hoy no tiene tanta importancia como en esos tiempos, pero la sal tenía un gran valor en ese tiempo. Decíamos que la sal purifica, cura, preserva, da sabor y despierta también la sed. Y el mismo efecto nosotros debemos tener sobre la humanidad. Hasta ahí vamos con esta primera parte de lo que es la sal. Les decía que esto es un trozo de sal. Otro uso que se le da a la sal. Otro uso que se da a la sal. La sal que ellos usaban en ese entonces podía disolverse y diluirse fácilmente en agua y perder el efecto que tenía que tener. Ese efecto de dar gusto, de dar sabor. También nosotros los creyentes y la iglesia de Dios puede perder el efecto que tiene que tener sobre esta humanidad. ¿Y cómo lo pierde? ¿Cómo pierde la iglesia o el Hijo de Dios eso? Cuando simplemente estamos aparentando ser y no ser. Aparentamos ser hijos de Dios, pero no somos hijos de Dios. Estamos jugando a ser iglesia, pero no somos la iglesia de Dios. No somos esa iglesia donde Cristo está gobernando. No somos esa persona que está teniendo esa intimidad con Dios, porque para que nosotros reflejamos ser hijos de Dios,
Tenemos que estar teniendo esa intimidad con Él, teniendo esa comunión con Él. De otra forma no lo podemos hacer. Y al igual que esa sal perdía su salinidad, nosotros también podemos perder el propósito para lo cual el Señor nos tiene acá. Y es darle sabor a esta humanidad. Una humanidad que está perdida, una humanidad que está corrompida. Y la sal era para preservar. La sal era para que no se corrompieran las cosas, para que no se pudriera, para que entendamos bien. Le aplicaban la sal a la carne, a los pescados, y se conservaba por largo tiempo. Y por eso les mencioné también lo del bacalao. Veamos un poquito lo que es la sal como su valor espiritual. La Biblia se refiere a la sal como un condimento, y era necesario en la alimentación humana, abundante en Israel, dice, muy conocida. Y nosotros podemos irnos, yo no voy a estar leyendo los pasajes, pero sí puedo dar un tiempo si alguien quiere buscarlo. La primera mención que se hace de la sal es en Génesis 19:26. En Génesis 19:26 se hace la primera mención acerca de la sal y se refiere a cuando la mujer de Lot se convirtió en una estatua de sal. Pero también nosotros vamos a ver cómo algunos usos que se le daba a la sal en el Antiguo Testamento. Y si ustedes siguen un poquito el PowerPoint y me siguen a mí, van a darse cuenta que en Levíticos 2:13, ¿quién quiere leer Levíticos 2:13? Yo creo que nos va a dar un poco de tiempo. Yo creo que nos va a dar tiempo para verlo todo y leer algunos versículos. Nadie quiere leer Levíticos 2:13. ¿Quién estaba pidiendo que le pusieran sal a las comidas? Porque los sacrificios eran comidas que se ofrecían a Dios. ¿Quién estaba pidiendo eso? El mismo Dios. Dice que los van a sazonar con sal. El mismo Dios habló de eso. A diferencia de lo que es la miel y la levadura. Si ustedes leen Levíticos 2:11, el Señor dice que no quiere eso en sus comidas, porque la miel y la levadura tienden a fermentar, tienden a dañar. Él quería la sal, representando esa purificación. ¿Ok? Entonces, en el Antiguo Testamento se usaba la sal para sazonar, y el mismo Dios pidió que se le diera sazón a su comida. También hablaba de un pacto de sal. Al hacer un pacto de sal, ¿qué se les viene a la mente cuando dice un pacto de sal? ¿Por qué un pacto de sal? Porque va a ser un pacto duradero. Ahorita dijo la palabra perpetuo. Porque si la sal es para conservar y estamos haciendo un pacto de sal, es porque va a ser un pacto duradero. Y esa es una de las cosas que podemos observar en Números, no los vamos a leer, Números 18-19, para los que apuntan, y Segunda de Crónicas 13:5. Pero aparte de sazonar y para hacer un pacto duradero, también la sal se usaba para purificar. Y hay un caso específico donde Eliseo echa sal al agua
porque el agua estaba contaminada, estaba, podríamos decir, envenenada. Y Eliseo echa sal al agua y el agua se vuelve dulce. Lo vemos en Segundo de Reyes 2, del 19 al 21. Pero también la sal, y esta es la que más me impactó a mí, porque yo había leído ese pasaje y no me había detenido ahí. En Ezequiel se explica que los niños eran bañados con sal. En Ezequiel 16, 4 y 5, refiriéndose a Israel, dice: no fuiste bañada con sal. Y se dice que ese baño de sal que se le daban a los niños tenía, según los que analizan y revisan eso, varias funciones. Una de ellas es que como el bebé estaba saliendo del vientre de la madre y no estaba acostumbrado a ningún roce fuerte de lo que es el ambiente, entonces la sal ayudaba para que su piel empezara a endurecerse. Entonces eso era para proteger al niño y que el niño vaya, digamos, voy a decirlo en palabras que podemos entender, encuerándose para soportar todo lo que el ambiente da. También se dice que el niño se le frotaba con sal en señal de eso, de esa perpetuidad, de que tuviese una vida duradera. Entonces dice, en este caso es una parte un poco negativa, porque dice que no fuiste, hablándole a Israel, no fuiste bañada con sal. Otro uso que se dio en el Antiguo Testamento a la sal, porque todo en exceso es malo, dicen, y es cierto, todo exceso es malo. La sal en Jueces 9:45 se usó para dejar infértil una tierra. Conquistaron esa tierra y Abimelech la mandó a inundar de sal para que no diera más fruto. Un efecto también de la sal. Hoy día nosotros, si hacemos abuso de sal, podemos tener problemas con hipertensión, podemos tener problemas con los riñones y otras cosas más. En este caso se dio también ese uso de la sal. Pero el Señor nos sigue hablando. Y ahora vamos a ver en el Nuevo Testamento los versículos que nos competen, que son los versículos 13 al 16 de San Mateo 5. Vemos en el versículo 13, y el Señor dice: vosotros sois la sal de la tierra. Ya no estoy llamándolos a ser pescadores, los estoy llamando ahora a ser sal de la tierra. Pero si la sal, Él les dice a los discípulos, si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? ¿Con qué va a ser salada la tierra si la sal se desvaneció? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. O sea, ser pisoteada por los hombres. De hecho, hay caminos de sal. En la antigüedad hubo caminos de sal. Y cuando yo leía esto y cuando revisaba esas cosas, digo yo, wow. Si la sal que está en ti, si la sal que está en mí se desvaneciere, no servimos para nada. Vamos a decir que somos cristianos, que somos hijos de Dios, pero no lo somos. Como iglesia vamos a decir que somos la iglesia de Dios, pero no lo somos, porque hemos perdido la sal, hemos perdido aquello que da sabor, hemos perdido aquello que preserva, hemos perdido aquello que cura, hemos perdido aquello
que el mundo necesita. El Señor Jesús dijo que los cristianos son la sal de la tierra y los exhorta a tener sal en ellos mismos, porque si no tienen sal, si no hay sal, se vuelven insípidos. Insípidos. Y esa sal se requiere para poder influenciar sobre la putrefacción, sobre la corrupción que hay en la humanidad. Como hijos de Dios necesitamos reflejar a Cristo. Es la segunda parte que vamos a ver. Pero también antes de llegar a la segunda parte nos dice que la sal también era conocida por los cristianos. Desde muchos años atrás, cuando Moisés escribió Levítico 2:13, lo que habíamos leído hace un rato, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás tu ofrenda de la sal de pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Y es interesante que esa escritura se hizo en los años 1300 o 1400 antes de Cristo. Y el Señor vuelve a tomarlo para decirle a sus discípulos: tengan sal en ustedes, ofrézcanme sal. Nuestra vida debe ser una ofrenda agradable al Señor. Y para que sea una ofrenda agradable al Señor, tiene que tener sal. Eso es lo que el Señor pide. Y esa sal es ese Espíritu Santo de Dios en cada uno de nosotros. Pero también Él les dice, estamos llamados a servir como luz. Y la analogía, esa no sirve. Si quito ¿qué pasa? Algo puede pasar si quito esto. Bueno, se supone que esto debería encender, pero entonces no está encendiendo porque no hay corriente aquí. Esto es una lámpara de sal. Y el uso de la lámpara de sal, interesantemente es, según los que lo crearon, lo venden, purifica el ambiente. Es uno de los usos que ellos dicen que para la lámpara de sal. No solo da luz, sino que también purifica el ambiente. Como sal que es, purifica el ambiente. Pero también debe ser luz. Nosotros debemos ser luz. Y resulta y sucede, como dice nuestra hermana Shirley, y la Biblia lo afirma, si agarramos esta lámpara de luz que no está encendiendo en este momento y la ponemos aquí abajito, ¿qué sentido tendría? Es lo que el Señor nos llama y nos hace reflexionar en los versículos 14 al 16. Estamos llamados a servir como luz al mundo. Los creyentes son la luz del mundo, pero solo podemos ser la luz del mundo a la medida en que Cristo mora, reina y gobierna en nuestras vidas. La verdadera luz del mundo es Cristo. Él es la verdadera luz del mundo. Nosotros simplemente somos un reflejo. Y para ser reflejo de esa luz, debemos permitir que ese Cristo, que es la luz, gobierne en nosotros. Que ese Cristo, que es la luz, sea reflejado en nosotros. Pablo dijo por ahí, nuestras vidas deben ser cartas abiertas donde el mundo puede leer a Cristo. Debemos reflejar esa luz al mundo para que puedan leer que Cristo vive en cada uno de nosotros. Ese es lo que el Señor nos dice. Pero para hacer esa luz, tenemos que cultivar esa relación diaria con el Señor. Una relación diaria a través de su palabra, a través de la oración. Y eso es vital para que el creyente pueda hacer luz al mundo.
hoy en día nosotros invertimos un montón de tiempo. Y digo nosotros porque yo soy parte de eso. Por mi trabajo uso mucho WhatsApp, por ejemplo. Uso mucho Google. Pero a pesar de ser mi trabajo, no debe robarme la oportunidad de pasar tiempo con mi Señor. Y usamos mucho tiempo, lo invertimos mucho a las redes sociales, escudriñando la vida de otros, porque ni siquiera nuestra propia vida. Y no dedicamos tiempo a la palabra del Señor, a la oración. Si queremos ser luz y reflejar a Cristo en nuestras vidas, tenemos que tener comunión con Él, tenemos que tener intimidad con Él y permitir que, así como el Señor llamó a los discípulos a afectar al mundo en que ellos estaban en ese tiempo, nosotros también afectar este mundo que nos rodea, un mundo que está perdido, un mundo que está en desolación, un mundo que está corrupto, un mundo que necesita a Cristo. Pero si nosotros no lo reflejamos a Él, ellos nunca van a conocer a ese Cristo. Es nuestro deber, nuestra obligación. ¿Por qué? ¿Por qué ser luz? ¿Cuál es la razón de reflejar esa luz de Cristo? La motivación que debemos tener para reflejar la luz de Cristo es dar gloria a Dios. No mi propia gloria, ni gloria de ningún hombre. Yo debo buscar dar gloria a Dios. Gloria a Dios. Glorificar a Dios significa dejar que Él se vea tal cual es. Todo poder, todo amor, toda bondad y toda misericordia. Es decir, debemos reflejar el amor de Dios. Debemos manifestar ese poder de Dios. Debemos manifestar esa misericordia de Dios, esa bondad de Dios. Estamos llamados a ser luces del reino. Eso fue lo que el Señor le dijo a sus discípulos, ser la luz del reino. Y es interesante ver cómo, digamos, en la navegación, ustedes han visto en las películas cómo tienen un faro, una casa que tiene una luz encendida y esa luz no se apaga en ningún momento, porque cuando hay una tormenta, cuando hay niebla, bancos de neblina, ellos pueden visualizar esa luz y saber que van bien. También en los puertos ponen boyas. Boyas son unas cuestiones flotantes con luz, y dice que cuando los capitanes de los barcos ven las boyas, ellos saben que van bien y siguen el camino de las boyas. Nosotros debemos ser eso mismo para esta humanidad, para que el mundo perdido pueda ver la luz, el camino que los lleve a Cristo, que los lleve al reino de los cielos. Es la responsabilidad de cada uno de nosotros ser esa luz. Los cristianos somos pequeñas luces puestas en el acceso de entrada al reino, y en este tiempo de oscuridad es necesario que señalemos el camino a la humanidad. Somos esas pequeñas boyas, somos esas pequeñas luces para llevar a los perdidos al reino de los cielos. Qué bendición, qué responsabilidad, pero qué bendición saber que podemos ser
para nuestro Señor, instrumentos para dar sabor, para purificar, para preservar, que podemos ser instrumentos para guiar a otros, ser esa luz para que puedan llegar a puerto seguro. Una gran responsabilidad, pero un gran privilegio también. Yo concluyo diciendo, y no les he dicho qué título le puse a este sermón, bueno, a esta enseñanza, porque no es un sermón. Concluyo diciendo, y luego les daré el título: no permita que la sal se desvanezca y pierda el sabor. Tu sal, mi sal. No permitamos que la sal que está en nosotros se desvanezca ni pierda sabor. Debemos evitar la corrupción. ¿Qué es evitar la corrupción? Evitar que las personas se pudran, se pierdan. Eso es lo que debemos evitar. Debemos ser agentes preservantes. No deje que la luz de Cristo se apague en ti. Resplandezca. Resplandezca. Y por último, ilumine el camino para que esas vidas que están a la deriva puedan llegar a puerto seguro, es decir, a Cristo. Y el título que yo le puse a esta enseñanza es: ¿estamos iluminando y dándole sabor al mundo? Cada quien respóndase a sí mismo. Padre, te damos gracias una vez más por tu palabra, mi Señor. Gracias por traer a nuestra conciencia, a nuestra mente, la responsabilidad que tú dictaste desde el inicio, Señor, siendo hijos tuyos, siendo recipientes de tu Espíritu Santo, de ir y ser esa luz del mundo, ser esa sal para este mundo perdido. Ayúdanos, oh Dios, a mantener esa comunión contigo. Ayúdanos, oh Dios, a reflejarte a ti para este mundo, para esta humanidad perdida. Que podamos tener amor, misericordia, bondad. Podamos ser llenos del poder de tu Espíritu Santo, papá. Declararle al mundo que tú eres el Señor, nuestro Señor. Te damos gracias, papá, por tu palabra. Por este tiempo, Señor, de poder reflexionar en ella, te damos gracias. Y te ruego, papá, que cale en cada uno de los corazones y haga el propósito para lo cual tú la enviaste. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias, mi Señor. Amén. Estamos seguros que esta palabra ha calado en su corazón, porque es la palabra de Dios y ella misma nos dice que no regresa a él vacía. Queremos animarle para que nos pueda seguir en las redes sociales. Habrá siempre una palabra para usted. No olvide que cada semana nosotros tenemos el compromiso de orar por usted y por su familia. Que Dios le bendiga.